Muy buenas tardes, Wendy. Un gusto saludar a todos los miembros del panel y en especial a usted, que es la directora general y jefe suprema del programa. Ay, Dios mío, qué belleza, qué belleza. Ya quisiera yo todos esos títulos, mi querido economista. Pero bien, como le decía, ¿no? Vamos a hacer hoy una especie de análisis pre-debate, a ver cómo en el tema económico de pronto pudieran irse desarrollando justamente este tema con los candidatos que van a la segunda vuelta electoral. Luisa González y Daniel Noboa, así quienes han venido recorriendo el país en los diferentes sectores, socializando sus propuestas. Hoy conversábamos a las 2:30 de la tarde en Diálogo Segunda Emisión con el politólogo César Ulloa y justamente hablábamos de que menos demagogia y realmente más propuestas reales que deberían darse en este debate, debería ser la oportunidad para que realmente puedan exponer qué es lo que quieren hacer para el país, que realmente será un año de gobierno, porque lo que restaría, en lo que les correspondería, ya estaríamos prácticamente en una nueva campaña electoral, a menos que ese plan sea que quieran extenderlo para las nuevas elecciones para el 2024. Así que vamos para empezar esta entrevista con mi compañero Mauricio Casa y Leonidas Castro. Adelante. Gracias, Wendy, economista de Higel, un gusto saludarlo. ¿Cómo evitar que un acto tan importante como un debate presidencial no se convierta en un baratillo de ofertas? El primer eje es el tema económico, pero en todos ellos se puede presentar como un baratillo de ofertas. ¿Cómo evitar eso? Tomando en consideración también que como estrategia electoral me imagino que van a tener mucho cuidado porque el vender, el ofrecer puede ayudar a captar evidentemente a los votos que son necesarios. Entonces, ese hilo delgado que puede ser el hecho de ofrecer lo que puede ser llamativo sin convertirse en baratillo de ofertas es lo que a mí me causa ruido en una elección tan diferente como la que es actual, porque sabemos que es una elección producto de la muerte cruzada. Bienvenido, economista Dajique. Gracias, Mauricio. Yo no tengo la fórmula para que no sea un baratillo de ofertas. Desgraciadamente, las democracias modernas, actuales, las campañas, por así decirlo, se han transformado en un ejercicio eminentemente de mercadeo. ¿Qué digo? Que no me quite votos. No la verdad, no lo que el país necesita hoy. Por ejemplo, es insostenible la situación de los subsidios. Le pregunto a usted, le pregunto a cualquier miembro del panel, ¿creen ustedes que alguno de los dos candidatos va a decir que hay que eliminar los subsidios? Un costo político demasiado No, alto, decir algo así. no lo va a decir. Alguno va a decir que la reforma a la seguridad social es indispensable y que requerirá sacrificios. Ninguno lo va a decir. Alguno va a decir que no podemos seguir con la actual estructura de tasas de interés. Ninguno lo va a decir. Van a decir que van a dar más y más cosas, cuando sabemos que hasta el mes de agosto el presupuesto ha generado ya atrasos de 1.750 millones de dólares porque no hay plata, no hay dinero, no hay plata en la calle. Siendo eso así, qué penoso es comprobar que los debates se transforman en un ejercicio de decir que voy a dar esto, voy a dar lo demás acá, Estamos y ver cómo estoy más simpático, cómo ataco al otro candidato, pero los problemas del país no se tocan. Pero economista, estamos conscientes también, y bueno, concuerdo con usted, difícilmente lo van a decir, que esos temas profundos y con tanta especificidad, porque electoralmente pueden tener un costo que no les va a permitir llegar al solio presidencial, y eso lo sabemos. Pero, a ver, acá también hay que hacer quizás el análisis, ¿no? En algún momento dado, un expresidente dijo que le hubiese gustado tener un mejor país. Y traigo a colación eso porque de repente ponerse a pensar de pronto que el electorado también necesita ser maduro políticamente, ser consciente de lo que el país necesita y al momento de decírselo, pues decir, ok, me abrocho en este momento el cinturón pensando en 2 años
o en 3 años se hace lo que se necesita hacer para poder generar empleo, pero voy a tener un mejor país después de ese periodo. Esa frase de Lenín Moreno dijo, yo hubiese también querido tener un mejor pueblo. La educación que ha hecho en el Ecuador, Mauricio, convencer a la gente de que el Estado es un barril sin fondo y de que el Estado debe resolver todo y que el Estado debe pagar todo. Y eso no es lo que el país necesita, eso no es lo que la gente necesita entender. Entonces, la democracia en esta modalidad electoral, en esta forma de hacer campañas, está llevando a la sociedad a un despeñadero, porque los problemas no se resuelven, Mauricio, se agravan. Yo no sé cómo van a pagar sueldos en diciembre con la situación de la caja fiscal. ¿Cómo los van a pagar? No lo sé. Si es el correísmo, se va a tomar la reserva, lo cual es desastroso. Habrá una receta que nos dé 18, 20 meses de felicidad y después un caos peor. Entonces, es muy preocupante que en el Ecuador no entendamos los problemas, no los entendamos, y que el electorado escuche la música que mejor le suene a los oídos. Me preocupa algo que usted acaba de señalar, porque cualquiera que llegue a ser presidente de la República seguramente va a pensar en la elección que le viene casi que de inmediato. Wendy decía en la introducción con justa razón que podría ser un periodo presidencial hasta más corto del año, 6 meses, porque seguramente se ha de querer postular. Y para ello, en ese interín, probablemente tome medidas que pueden llegar a ser populistas. Y ya conocemos, economista Dajic, qué ha pasado con la gran mayoría de las medidas populistas que se toman. Casi nunca se utilizan aspectos técnicos para poder tomarlas. No se puntualizan los problemas, ni mucho menos. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa que de repente tengamos un interinazgo que puede sonar a bonanza, hipotecando lo que se viene, ¿no? 4 años después de gobierno que le tocará a quien le toque, pues, ¿no? Sí, eso es muy preocupante porque si esa tendencia gana, lo más probable es que se tomen parte de la reserva, renegocien con Claro la concesión, saquen una plata importante, le entreguen Sacha a los chinos con un contrato leonino, le pidan prestado plata onerosamente a la China y durante unos 18 meses, mientras buscan reelegirse, darán una sensación de felicidad con droga y luego la situación será mucho peor. Pero y si gana también la otra tendencia, ¿qué tendrá que hacer? Porque Esperemos que por lo menos postularse pueda de nuevo. entender las cosas, ojalá, y proponer al país lo que hay que proponer, sentarse todos a dialogar y entender que si no se hacen cosas, aquí puede ser muy grave el futuro. Hay un artículo que hoy está circulando de Augusto de la Torre, donde advierte ya los terribles peligros que se están cirniendo sobre el Ecuador, incluso sobre la misma dolarización. Una pregunta más y le doy paso a Leonidas, y espero que no me saquen de contexto en alguna red social. Pregunto, entonces la estrategia será llegar como sea a ser presidente en este interinazgo para de ahí sí volverme a postular y tomar los correctivos que realmente son necesarios, o sea, el deber ser. Mauricio, estamos en una situación que no alcanza. Wow. Si no se resuelven ahora los problemas, en 18 meses serán mucho peores y muy dramáticos. Clarísimo, economista. Lugar paso a Leonidas Castro, como había anunciado. Él tiene más preguntas para usted. Estamos con el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Gracias por contestar mis inquietudes. Leonidas, por favor. Gracias, Mauricio. Economista Dajic, buenas tardes. Lo que usted nos señala realmente es muy preocupante. Podríamos decir, economista Dajic,
que lo que le pasa al gobierno es la realidad del Ecuador, es decir, no tener plata ni siquiera para pagar sueldos. La gente no tiene dinero a veces ni para comer, no hay empleo, no hay recursos para usted llevar a su casa y decir, bueno, vamos a alimentarnos esta semana con tanto. No hay ese círculo vicioso que debe ser. Usted tiene dinero en su bolsillo, compra y va generando economía. La pregunta es, si esa es la economía tan crítica que tiene el gobierno y es el reflejo de lo que pasa en el Ecuador, ¿cuál es el camino si no tenemos a la vista, por ejemplo, ni siquiera seguridad ciudadana, porque hay negocios que están vacunados, que están cerrando, y ahonda mucho más el problema economista de Dajic? ¿Qué acción inmediata puede hacer el gobierno nacional que dice luchar contra todos estos problemas? Hay que generar una labor de inteligencia. La inteligencia fue destruida. Hay que recuperarla, porque esa es la que permite llegar donde hay que llegar. Pero al mismo tiempo, producir esto que he hablado tantas veces, ese acuerdo nacional, Leonidas, ¿para qué? Para que se entienda que tenemos que cambiar una serie de cosas que hacen insostenible esto. Entre ellas, los garantismos. Ahora he visto reportajes en Ecoavisa que los policías entienden que hay alumnos en los colegios vinculados a las pandillas y no pueden entrar y tomar ninguna acción porque hay un reglamento que los protege. Y salen los presos porque hay unas garantías que los protegen. Y salen otros. Entonces realmente esto es muy complicado si no producimos una unión de voluntades. Economista, y en esa unión de voluntades, ¿usted cree que el Ecuador, en esta división que hemos visto en los últimos años, lo dicen algunos, los anticorreístas y los correístas, es posible sacar adelante el Ecuador con un país tan marcado, tan dividido, mitad, mitad? Y vemos que es más bien un efecto incluso hasta en la región. Vemos una Argentina dividida, una Colombia mitad por mitad, y unos que quieren una cosa y otros que quieren otra. ¿Es posible hacer acercamientos en la clase política para que realmente nos dirijan y todos piensen en beneficio de la gran comunidad del pueblo y no solamente intereses particulares y personales al momento de llegar al poder? Si eso no es posible, sencillamente tendremos que enfrentar las consecuencias. Hay países donde siempre ha habido bandos opuestos. Uruguay, Colombia, se sentaron en un momento dado a hablar y produjeron acuerdos. Si el Ecuador no lo hace, Leonidas, lo advierto aquí, ustedes verán días muy duros. Ustedes verán días muy duros, porque no aguanta más esta sociedad despilfarrando como despilfarra y teniendo las distorsiones que tiene. No aguanta más. Economista, hay un tema que va a quedar pendiente, tal vez se resuelva en fin de año, ese incremento salarial que debería hacerse en diciembre, ¿no? Fue una oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso. El sector empresarial es posible que pueda cumplir con aquello. Se esperaría un incremento de $25 más en el sueldo básico, como fue ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso de cada año incrementar los $25 hasta que termine su mandato y llegar, entendemos, hasta los 500. ¿Es posible que eso se pueda soportar en esta economía tan golpeada que está? No, no es posible. Póngase a pensar solo los costos que tienen las empresas hoy, los sobrecostos por la inseguridad. Tenemos un salario mínimo mucho más alto que el de México, Brasil, Colombia, Perú. No dan ya los costos en el Ecuador y encima hay un 15% de reparto de utilidades. ¿Quién viene a invertir al Ecuador? Nadie. No es momento de una nueva elevación. Hay un 70% de la población que no está formalmente empleada. Entendamos
que esa población necesita más flexibilidad salarial, no necesita estas leyes que ahuyentan la generación de... Muy bien, economista. Realmente son días difíciles los que vive el Ecuador y por ello, pues obviamente necesitamos también tratar de encontrar el camino para que haya ese país de encuentro, ese Ecuador que resurja, que renazca, que haya paz social, que haya tranquilidad y por supuesto que mejore la economía. En cabina principal ya en la parte final, Mauricio. Sí, gracias Lourdes. Leonidas, gracias Leonidas, y voy a agarrarme de algo que el economista Dajic señalaba con respecto a la empleabilidad en el país. Efectivamente, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Y entre las propuestas que señalaba el candidato Daniel Noboa, hablaba, haciendo hilo un poco de lo que usted señalaba también, advertía lo que había dicho Augusto de la Torre, que fue quien encabezó esta comisión que propuso las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y él señaló, me refiero a Daniel Noboa, que una manera de salvar el IES era provocando o generando más empleo, o sea, aumentando la masa de gente que pueda contribuir de manera formal al IES, podría llegárselo a salvar. O sea, suena bien. El tema es cómo hacerlo, economista. Tenemos nosotros una ley que ata mucho al hecho de poder generar más empleo por las dificultades que usted ha señalado, entre otras que también lo señala la ley. Pero por otro lado, tenemos una constitución que indica que no pueden haber reformas que sean regresivas en los derechos. Entonces, o sea, es complejo porque si me muevo mucho a la derecha, me salta, si me muevo mucho a la izquierda, este país se vuelve casi ingobernable en un aspecto que es fundamental, porque sin generación de empleo, tenemos pobreza y sabemos todo lo que se desata, ¿no? La delincuencia común, el hecho del IES y así un montón de cosas más, ¿no? Es así, es un país en el cual la gente no quiere aceptar realidades. Y cuando las realidades no se aceptan, es muy duro el choque, muy duro. Así que confiemos en que se pueda lograr al término de esta campaña que quien gane más bien explique las realidades, proponga un diálogo y durante 18 meses diga voy a asumir el costo. No quiero la reelección, sino salvar al país. Y voy a tomar las medidas con el acuerdo de todos, aunque me cueste no ser reelecto. Porque eso es lo que el país necesita. No pensar en una reelección, pensar en la gravísima situación y tratar de enfrentarla. Economista Dajic, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado gracias a estos minutos. ustedes. Gracias. Fue el ex vicepresidente de la República, economista Alberto Dajic, y como quizás un acápite que puedo yo añadir, hemos estado acostumbrados, cierto es, a un Estado paternalista, a un Estado que a manos llenas suelta dinero para las personas, a un Estado asistencialista y quizá eso ha provocado todo lo que estamos viviendo en la actualidad, porque llega un momento